Proverbios 4, versículo 23. Amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Proverbios 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero hoy hablar sobre guardar el corazón, porque es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a cuidar el corazón. Hay tantas situaciones que pueden hacer que el corazón se endurezca, que el corazón deje de disfrutar la vida abundante que Cristo nos ofreció en la cruz. Porque hay una vida abundante, o sea, hay un disfrutar de la vida cristiana. Pero nosotros mismos tenemos que tener cuidado de que en este camino, que no es fácil, porque si yo vengo a decirles hoy que el camino de Dios es fácil, no, el camino de Dios es difícil, no es fácil. Y si nosotros nos vamos a los tiempos bíblicos, a los tiempos del apóstol Pablo, imagínense, ¿quién podría ser cristiano? Si nosotros nos vamos a lo que sufrió Juan, sufrió Pablo, ¿cómo nosotros podríamos decir ser cristianos en este tiempo? Quizás muy pocos. Si nosotros nos tocara una persecución así como a Pablo, que lo apedrearon, que estuvo preso, realmente muy pocos serían cristianos. Es más, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús, las grandes multitudes lo seguían, él se volteó y cuando le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome la cruz, casi todos se fueron. Cuando tú te das cuenta que realmente ser cristiano es algo que necesita primeramente tomar la cruz, no es fácil, que tienes que perdonar, que tienes que amar a tu enemigo, no es fácil ser cristiano. Si yo me paro aquí y hablo de la prosperidad, gloria a Dios, yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad genuina que viene de la transformación. Entonces, yo quiero explicar a toda la iglesia los peligros de un corazón endurecido cuando se endurece, porque el único responsable eres tú. O sea, tú tienes el switcher. El único que puede endurecer tu corazón eres tú. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada. ¿Qué cosa guardas tú? A lo mejor guardas un anillo de oro, a lo mejor guardas una cadena de oro de 18 quilates, porque es muy valiosa para ti. Pero la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana Jesucristo. Quizás tienes un conflicto, quizás has tenido un problema con alguien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese es un trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Cuidar mi corazón. ¿De qué? De amargura, de rencor, de odio, de cualquier cosa que no venga del Espíritu Santo, de cualquier cosa que no venga de la palabra de Dios. Y vamos a ver en la Biblia cómo el corazón endurecido es tan peligroso, porque la Biblia nos enseña, la Biblia es Dios, la Biblia es el mismo Dios que nos enseña, y nos enseña a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Tenemos muchas fallas, yo soy el primero, tengo bastantes, pero hay cosas puntuales donde nosotros tenemos que tener cuidado, y esas cosas puntuales es el corazón. Te han podido defraudar,
Quizás hay alguien que no ha llenado tus expectativas, pero si tú cuidas tu corazón, todo estará bien. ¿Sabes por qué? Manar la vida significa que tu relación con Dios va a estar bien. Porque realmente lo más importante, si a mí me ponen a escoger hoy, Gustavo, ¿qué es lo más importante para ti? Hermano, tener paz. Dos cosas. Primero, tener comunión con Dios. Si me ponen a escoger, Gustavo, ¿qué quiere? ¿Qué prefiere? Una camioneta Forerunner. Escoge entre una camioneta Forerunner y tener la paz de Dios. Yo escogería la paz de Dios. A lo mejor te coge la Forerunner, pero yo escogería, hermano, tener paz. Pero esa paz depende de la relación con Dios. Y cuando dice la Biblia que de Él mana la vida, está hablando de tu relación con Jesucristo. Y que si tú no estás bien en tu relación con Jesucristo, no tiene que ver con ninguna persona, no tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con algo íntimo entre tú y Dios. Si tú no cuidas tu corazón, te va a pasar como los israelitas que murieron en el desierto. Y vamos a verlo en la palabra, en Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Corazón endurecido. ¿Qué tiene un corazón endurecido? Tiene duda y rebeldía. Esas dos cosas, duda y rebeldía. Y esa duda es la que no te va a permitir depender de las promesas de Dios. Y esa duda fue la que impidió, y esa rebeldía, porque el pueblo de Israel provocó a Dios en el desierto. Y debido a esa provocación, cuando hasta el mismo Moisés, el hombre más manso de la tierra, no pudo con el pueblo de Israel, y no entró en la tierra prometida porque lo provocaron a ira. Pero el pueblo no entró, esa generación no entró, y no entró porque su corazón se endureció. El enemigo va a tratar por todos los medios que nuestro corazón se endurezca. Situaciones, cosas. ¿Por qué? Porque él anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nosotros no velamos en velar y cuidar el corazón, el enemigo nos va a engañar. Y aquí lo vamos a ver. Duda no escuchar las promesas de Dios. Los israelitas fueron destinados a vivir en la tierra prometida, pero fueron destruidos en el desierto por el enemigo. O sea, un camino de 40 días fueron 40 años. El camino de 40 días les tardó 40 años. ¿Por qué? Corazón endurecido. No cuidaron su corazón. Y déjeme decirle algo. Bueno, a lo mejor en el Antiguo Testamento va a ser igual, porque como un hermano de aquí tenga el corazón endurecido, todos nosotros no vamos a entrar en la tierra prometida. Esto es individual. En el Nuevo Testamento es individual. Es cada uno, porque cada uno morirá por su pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, esto es una carrera y cada uno tiene que correrla. 1 Corintios 9, 24 al 27. Es una carrera tuya con Dios. Cuando Pablo terminó, dijo: he acabado la carrera.
No dijo terminó la carrera de la iglesia. No, es individual. Es tu carrera con Dios. Y en esa carrera tienes que aprender que hay obstáculos, que hay cosas que van a sobrevenir a tu vida y que van a hacer o que tú crezcas o que tú mengues, porque tu corazón se endureció. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Primero, el corazón se endurece. Segundo, el corazón se desvía del plan de Dios. Vemos en Hebreos 3:10: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, un corazón endurecido es un corazón que vaga en el desierto y no han conocido el camino. Porque si conoce el camino, se va a humillar a Dios, se va a rendir a Dios y va a saber que en este camino, si no se cuida el corazón, uno se queda en el desierto. Hay que tener el corazón. Por eso es tan importante la vida devocional, el corazón sensible a Dios. El otro día alguien me dijo que alguien había hablado mal de mí. Hermano, enseguida fui a orar y le dije al Señor, bendigo, perdono y olvido. Bendigo, perdono y olvido. A lo mejor no tengo razón, a lo mejor no sé, otra persona tiene razón, yo no la tengo, pero si yo no cuido mi corazón, mis hermanos, el que va a sufrir las consecuencias soy yo. Así que, ¿cómo entrar alineándose a Dios? Alineándose a la palabra de Dios. ¿Cómo correr esta carrera, hermano? Guardando el corazón y alineándose al plan de Dios. El plan de Dios, ¿sabes cuál es para tu vida? Que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que se forme en ti Cristo. El propósito de Dios es que tú conozcas al Señor, tú lo conozcas. Y tercero, vemos en Hebreos 3:19 que dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El pueblo en el desierto no pudo entrar en la tierra prometida por incredulidad. Tenemos que, hermano, tener mucho cuidado en nuestro corazón. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, mas que el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? ¿Qué pasa entonces cuando eso sucede? Primero, dejo de alimentarme de la palabra de Dios. Juan 6, 33 al 35 dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No podemos dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a mantener fuertes. No dice que el pan es la oración. El pan es la palabra. El alimento es la palabra. O sea,
Tienes que mantenerte meditando la palabra de Dios. Tienes que mantenerte estudiando la palabra de Dios. Y en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Dejó de alimentarse de la palabra de Dios. Importantísimo. Estés en la situación que estés, alimentarte de la palabra. Segundo, dejó de creer en las promesas de Dios. Había una palabra desde el Génesis, que había una tierra prometida, y esa palabra ellos se la repetían de generación en generación, que había una tierra prometida, y ellos se olvidaron de esa promesa. Se olvidaron que cuando salieron de Egipto iban a entrar en la tierra que Jehová había prometido a sus padres. Y la Biblia dice en 2 Corintios 1:20 que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, tienes que creer cuando Dios te da una palabra. Así sea lo que esté pasando, Dios siempre te va a dar una palabra. Dios siempre te va a sustentar porque eres su hijo. Pase lo que esté pasando, tú vas a ver que Dios te va a dar una palabra. Ahora, ¿te estás alimentando? ¿Estás creyendo sus promesas? El otro día me dieron una mala noticia, una información, y me arrodillé. Y cuando me arrodillé, oye, ¿qué está pasando? Cuando me arrodillé en el baño de mi trabajo, el Señor me trajo a mi mente: por esto orará a ti todo santo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hermano, yo le creí a Dios que las muchas aguas no me iban a inundar. A un hermano de aquí de la iglesia tuvo una visión conmigo, y en esa visión yo entraba en una situación difícil. Un hermano de aquí de la iglesia. Pero el hermano dice que yo salí con un revestimiento como sábila, de este grueso más o menos, en todo mi cuerpo. Entonces yo creí lo que el hermano me dijo, pero me enfoqué más que cuando salí. Porque en la visión yo caí en una situación difícil, pero salí. ¿En qué me enfoco? ¿En que caí o que salí? Es que salí. Hay que creer en las promesas de Dios, son en el sí, en el amén. A veces uno da una palabra y la gente está así: amén, amén, amén. Y Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu corazón, pero hay que creerle. Y a veces, te voy a decir algo más, a veces uno no tiene fuerza ni siquiera para creer. Pero ¿sabes qué? La humillación a Dios es poderosa, porque hay una rendición a Cristo, donde Él está viendo esa humillación, esa rendición, y eso es un acto de fe. Aún un momento tú no puedes tener fe, que no tengas una palabra, pero tú estás humillado ante Dios. No sé cuántos me entienden. Dios te puede dar la palabra. ¿Ven? En un momento de angustia,
momento difícil. Primero, deja de alimentarse de la palabra de Dios. Estoy hablando del corazón endurecido. Segundo, deja de creer en las promesas de Dios. Quizás Dios te dio una palabra estando aquí. Dios te habló en tu corazón y tú dejaste de creer eso. Quizás Dios te habló en un momento en tu casa leyendo la Biblia y tú dejaste de creer eso. En ese momento se endureció el corazón. No cuidaste tu corazón. Tercero, el pecado te engaña. ¿Cómo es eso? Aquí habla del engaño. Dice en Hebreos 3, 12 y 13, dice así: antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo te puedes endurecer? Por el engaño del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que está en ti. ¿Cuál, pastor? Yo no hice nada. Sí, no has hecho nada. Es la naturaleza engañosa. Tu corazón es engañoso. Y dice la palabra en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Tú dirás en esta mañana: esta palabra es para mí, porque el pastor la hizo, fue para mí. Yo te voy a decir algo. Esta palabra es para mí. Tú puedes decir esta mañana: no, el pastor vio esto, vio aquello, entonces lo preparó según lo que vio. Y yo tengo desde hace tiempo por predicar esta palabra y Dios no me ha dejado. Y era hoy. Tienes que tener cuidado que el pecado te engañe. Hermano, cuando dice la palabra que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, no es pecado de acción, es la naturaleza pecaminosa. Si el corazón te engaña porque dice que es perverso, la palabra en el original dice chueco y torcido. Entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Te vas a endurecer. ¿Ves? Porque ¿cuál es el trabajo? La naturaleza pecaminosa es la carne. ¿Cuál es el trabajo de la carne? Es un enemigo de Dios. Endurecerte. Y cuando te endureces, ahí pierdes. Otra cosa que empiezas a pensar, que la vida anterior era mejor. ¿Aló? Empiezas a pensar que cuando estabas en Egipto es mejor que estar en Cristo, porque te engañó el pecado. Y eso es terrible. Terrible. Pero te puede pasar que empieces a pensar: no, yo estaba mejor. No, ya no tengo, allá cuando estaba en el mundo yo no tenía tantos problemas. Y resulta que estabas muerto en delito y pecado y eras hijo de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabes qué es ser hijo de ira? Porque el mundo está bajo la potestad del príncipe del aire, Satanás. La sangre de Cristo lo quema. Hijo de ira es destinado para condenación. O sea, todo aquel que está sin Cristo está destinado a la condenación eterna. Nosotros en Cristo estamos destinados a la vida eterna, a la justificación. Somos libres de condenación.
Entonces vuelves al pasado. ¿Y qué pasa? Ahí te está esperando el diablo. Y ahí es donde pierdes. ¿Por qué? Porque el corazón se endureció. ¿Por qué? Porque no guardaste tu corazón. ¿Cuál es la solución de esto? Porque este peligro tan grande, hermano, de endurecer el corazón, peligrosísimo. Primera solución, dice: si oyes hoy su voz. Hay que oír la voz de Dios. Dios te está hablando ahorita. La palabra de Dios dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay que oír la voz de Dios. Claro, para oír la voz de Dios hay que ser oveja. Porque si eres chivo no lo vas a oír. Tienes que ser oveja. Porque la oveja está atenta a la voz del pastor. Y yo soy responsable por ti, de cuidarte. Por eso esta palabra. Deja de echarle la culpa a los demás y cuida tu corazón. Pero escucha su voz. Cuando uno escucha la voz de Dios, uno se ablanda. ¿Tú se das cuenta? Empieza a ablandarse. Cuando uno escucha la voz de Dios, el corazón se quebranta. ¿Cierto? Se quebranta. Y cuando se quebranta, se ablanda. Y uno empieza a ser sensible a Dios. Qué importante es ser sensible a Dios. Escuchar su voz. Vas a tomar una decisión. ¿Escuchaste su voz? ¿Dios te habló? ¿Qué te ministró Dios? Los hijos de Dios no son guiados por el Espíritu Santo. Segundo, o primero, congrégate. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Oír su voz tiene que ver con una relación íntima con el Espíritu Santo. Y tiene que ver con una relación con la palabra de Dios. Y congrégate. Porque cuando se predica la palabra, estás escuchando. Y tu fe está viniendo a tu corazón. Primera solución. Segunda solución. Examina tu corazón. Te estoy dando soluciones. ¿Solución para qué, pastor? Para el corazón endurecido. Ay, pastor, yo no. Hermano, en cualquier momento su corazón se puede endurecer si usted no hace esto. Si no escucha su voz. Si no tiene una relación con Dios, en cualquier momento se puede endurecer. Segundo, examina tu corazón. En el Salmo 26:2, David dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Un examen de Dios. O sea, un acercamiento. Señor, examíname. ¿Qué hay aquí en mi corazón? ¿Qué está pasando aquí? Hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios que nos examine, se activa la conciencia. Porque la conciencia es el monitor interno de la conducta. Y cuando se activa la conciencia iluminada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, te avisa
cualquier cosa que esté pasando en el corazón. Y cuando David le decía, Señor, examíname, también está en el Salmo 139, 23 y 24. Porque ¿qué es lo que va a hacer Dios? Quitar los engaños del corazón. ¿Ve? No perdones. No, yo tengo razón. En ese momento, mis hermanos, el examen de Dios va a guardar tu corazón de una mala decisión. Primero, no vas a culpar a nadie, porque vas a comprender que el que tiene que cuidar su corazón eres tú. Soy yo el que tiene que cuidar su corazón. Tercero, en Hebreos 3, 12 y 13 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo es eso? Va a venir una persona que te anime. Cónchale, no lo hagas así. Cónchale, ten cuidado con esto. ¿Ve? Va a venir una exhortación, un ánimo a tu vida a través de un hermano. Quizás tienes un problema, alguna decisión por tomar. Entonces, esa exhortación te va a librar de esa mala decisión. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? ¿Cuántos me están entendiendo? El otro día es hace como 100 años. Alguien me decía: no, pastor, es que estoy luchado. Entonces le leía la palabra. Mira lo que dice la palabra. No, es que yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué más, yo no sé qué más. Sí, pero mira lo que dice la palabra. ¿Ve? Lo que pasa es que esa persona, ¿por qué hizo eso? Ajá, pero en la palabra dice esto, esto, esto y esto y esto. ¿Quién le estaba hablando? ¿Qué es la Biblia? La voz de Dios. Entonces va a depender de esa persona si endurece su corazón o no. Hermano, hoy Dios te está llamando a cuidar tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida y no pudo entrar porque su corazón se endureció y ya no estuvo en capacidad de escuchar la voz de Dios. Hoy te llamo, mis hermanos, a examinar el corazón. Hoy te llamo a que estés atento para que el engaño del pecado no endurezca tu corazón. Empieza por esto. Deja de pensar que es culpa de otro, porque así nunca vas a madurar. Y asume tu responsabilidad. El que tiene que cuidar mi corazón soy yo. Es más, después que tú aprendas a cuidar tu corazón, puedes cuidar el de otro. Porque los que no saben cuidar sus corazones, no cuidan los de los demás. Hay que primero, con madurez, asumir la responsabilidad. O sea, nadie puede penetrar en mi pensamiento. Soy yo el que pienso.
Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente. Que no entre en mi corazón, en mi mente, un pensamiento o una decisión contraria a la voluntad de Dios a mi vida. Es un trabajo mío. Hoy te estoy llamando, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre, te adoramos.